Bueno, siendo las 6 en punto, les doy la bienvenida. Mi nombre es Pablo Achuel, pertenezco al staff de ingenieros de la firma Digimed. Y bueno, en nombre de Digimed y de Mindray, quiero agradecerles la participación y nuevamente darles la bienvenida a este nuevo capítulo de este ciclo de charlas, webinars que hemos empezado hace algunas semanas. Antes de presentar a nuestro invitado, a nuestro disertante del día, y pese a que la mayoría de ustedes ya nos conocen, permítanme unas pequeñas palabras referidas a la empresa. Digimed, como ustedes saben, digamos, es una firma nacional que tiene presencia en el mercado argentino desde hace 27 años. Nos dedicamos a la comercialización de equipos de ecografía. Cubrimos todo el territorio nacional a través de nuestra casa central en Buenos Aires, que es el lugar donde nació la empresa, y desde el año 2005 tenemos presencia en Rosario a través de la oficina de Rosario, y desde el año 2007 en la ciudad de Córdoba a través de la sucursal de Córdoba. Representamos oficialmente a Mindray. Y bueno, en este momento estoy transmitiendo desde lo que sería estudios centrales, por decirlo de alguna manera, digamos, porque estoy en el showroom de la oficina de Buenos Aires. Los equipos que ven a mis espaldas son parte del portafolio, digamos, de equipos, de modelos que forman los equipos de ecografía de Mindray. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor Rodrigo Re con el tema estudios ecográficos, de mano y muñeca, hallazgos normales y principales patologías. El doctor Rodrigo Re es un egresado de la Universidad Católica de Córdoba, es especialista en diagnóstico por imagen y doctor en medicina, y es actualmente el jefe del área del departamento de músculo esquelético del sector de diagnóstico por imágenes del Sanatorio Allende. Estimo que muchos de ustedes conocen al Sanatorio Allende, pero es una institución de referencia de la ciudad de Córdoba, digamos, de referencia a nivel nacional, que tiene más de 80 años de trayectoria. Venimos trabajando con ella desde hace muchos años, digamos, y bueno, la relación que nos une de clientes y amigos, digamos, es muy particular, no solo porque nos han honrado con la elección de Digimed y de Mindray como uno de sus proveedores de equipos de ecografía, sino que el Sanatorio Allende es el lugar donde también han nacido mis hijos, así que tengo una relación entrañable con la institución. El doctor Rodrigo Re digamos, forma parte del staff de jóvenes doctores, dignos discípulos de el profe Alberto Marangoni, digamos, a quien le mandamos un saludo. Te agradezco, Rodrigo, que te hayas sumado, digamos, a esta propuesta, que dispongas de tu tiempo, y bueno, te paso la posta, digamos, para que puedas comenzar con tu presentación. Bueno, Pablo, muchas gracias y buenas tardes a toda la gente que está conectada. Bueno, hoy tengo el agrado de poder compartir un poco mis conocimientos y las imágenes que nosotros podemos llegar a obtener con los equipos que disponemos, que como muy bien dijo Pablo, nosotros trabajamos con Mindray, y dentro de Mindray tenemos varios equipos Resona 7 con los que trabajamos actualmente. Así que bueno, a ver si yo puedo compartir. Bueno, ahí está mi pantalla. Cuando Pablo me propone sí. Hablar sí. Permitime que olvidé mencionarles, vamos a disponer al final de la presentación unos minutos para preguntas.
Así que a medida que se desarrolle, digamos, la presentación, si quieren de preguntas y respuestas que aparece al pie de la interfaz de Zoom o a través de YouTube, las vamos a leer y dedicar unos minutos a eso. Bueno, como les decía, entonces cuando Pablo me propone que hablemos o que organicemos estas charlas, yo le digo que uno de los mayores beneficios y las mayores exigencias que nosotros tenemos con los equipos es poder contar con los traductores y la gran definición que tienen nuestros traductores. Entonces, cuando le propongo la charla, le digo que hablemos de mano y muñeca, que son estructuras muy pequeñitas y que tenemos que tener un conocimiento muy importante y tenemos que saber de la patología que estamos buscando para ver dónde estamos parados. Bueno, Pablo ya presentó, digamos, dónde trabajo, que es el Sanatorio Allende. Como dijo, tenemos 80 años de existencia y está fundado, creado y sigue a la cabeza toda la plana de los médicos traumatólogos que nosotros tenemos, y tenemos una gran cantidad de números de traumatólogos que trabajan con nosotros. Entonces las exigencias nuestras son altas y tenemos que tener una muy buena formación. Entonces, con el título de ecografía de mano y muñeca y de los hallazgos normales y de las principales patologías, vamos a plantearnos que tenemos que tener un conocimiento y requerimos un profundo conocimiento de las estructuras anatómicas debido a que la mano y la muñeca son especialmente complejas. Y como objetivo de la clase nos vamos a plantear poder describir la anatomía normal de la mano y la muñeca, destacando la información relevante que nos aporta la ecografía en su estudio, y demostrar las principales patologías de cada región. Entonces, para dividir, primero vamos a estudiar todo lo que es la muñeca con su anatomía normal y después su patología, y después vamos a ir con la mano, con los hallazgos normales y la patología más relevante. Como les dije, yo trabajo con un equipo Minray, Resona 7, y la gran ventaja que tengo es disponer de dos transductores lineales, un transductor que es hasta 14 MHz, que tiene 5 centímetros, 5 centímetros y medio de amplitud de la banda, entonces nos permite trabajar en regiones como el carpo o en regiones como los dedos, pero cuando requiero hacer cortes transversales o cortes de estructuras más pequeñas, disponemos de un transductor que es hasta 20 MHz, y si uno modifica algunos parámetros del ecógrafo, puede llegar hasta un poquito más de frecuencia, hasta cerca de 22, 23 MHz. Tengo una apertura de 32 milímetros y una profundidad que puede llegar hasta 5 centímetros de penetración. Y cuando vamos a evaluar, vamos a ver las características del músculo, de los tendones, de las estructuras ligamentarias, de tejido celular subcutáneo y evaluar posibles colecciones. ¿Y qué podemos encontrar? Desgarros, rupturas tendinosas, colecciones como abscesos, quistes articulares, hematomas, las estructuras ligamentarias, y evaluar una vez más el tejido celular y a ver si hay proceso inflamatorio o no. Las estructuras óseas, por más de que nosotros en el estudio ecográfico solamente vamos a tener el estudio de la cortical ósea, tenemos que saber cuáles son las estructuras que lo componen. En este caso vamos a hablar primero de la muñeca. Entonces vamos a tener el extremo distal del radio y del cúbito con sus superficies articulares, los 8 del hueso del carpo, que de radial a cubital van a ser escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, y en la segunda línea vamos a tener el trapecio, trapezoides, el hueso grande y el hueso ganchoso. Después de estas estructuras a nivel formando el carpo, vamos a tener los 5 metacarpianos que van a articular con este carpo, y que es muy importante que nosotros sepamos las características que tienen y los accidentes radiológicos que podamos llegar a ver, porque es lo que tenemos que encontrar después cuando hagamos el estudio ecográfico. Y ahora sí, metiéndonos en el estudio ecográfico de la muñeca, vamos a tener que dividir el estudio en la región de los tendones o de la región dorsal de la muñeca y de la región volar de la muñeca. En la región dorsal de la muñeca vamos a tener los tendones extensores. Esos tendones extensores van a estar retenidos o demarcados por un retináculo extensor que va desde que se llama el ligamento dorsal del carpo y se inserta en el radio y va hasta el hueso piramidal y pisiforme del lado cubital. Y por debajo del mismo van a pasar estructuras tendinosas que, como bien dijimos, son tendones extensores y nos van a permitir abrir la mano y la muñeca.
Por debajo de este retináculo extensor pasan vainas, que van a ser el número de 6, vainas sinoviales, que contienen los tendones extensores. Esos tendones extensores, de nuevo, de radial a cubital, van a ser, el primer compartimento va a tener dos tendones extensores que van a ser el aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. El segundo compartimento, también formado por dos, van a ser el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. Tenemos un accidente radiológico, un accidente óseo muy importante ahí que nos sirve para ubicarnos dónde estamos trabajando con el transductor en ecografía, que es un tubérculo que tiene el radio, que se llama tubérculo de Lister, que nos va a dar pie al tercer compartimento extensor formado por uno solo, que es el extensor largo del pulgar. El cuarto compartimento va a tener 5 tendones en su interior que tienen el tendón extensor propio del índice y los extensores comunes de los dedos. El quinto compartimento va a estar formado por el extensor propio del meñique y el sexto compartimento va a estar formado por el extensor cubital del carpo o tendón cubital posterior. Y una vez que hemos visto las estructuras anatómicas con gráficos, vamos a ver cómo los vemos en estudio ecográfico. Así va a poner la mano el paciente. A esta altura vamos a colocar el transductor. Hay algunos médicos que también son partidarios de poner alguna almohadita o el mismo frasquito de gel podemos ubicar abajo para que se haga una hiperextensión y podamos identificar de mejor característica los tendones. Este va a ser ese reparo anatómico muy importante que nosotros tenemos que saber que existe, que es el tubérculo de Lister, lo mismo que en el gráfico, para poder ubicarnos que hacia radial voy a tener el segundo compartimento y a esta altura el primer compartimento, y hacia cubital voy a tener el tercero, el cuarto y el quinto. Esto es cuando ponemos al paciente, la mano cómo va a ir trabajando a la par nuestra por la colaboración del paciente para que veamos los diferentes tipos de estructuras. Entonces, primero con la mano, apoyando la palma, vamos a tener que ver el primer compartimento extensor y vamos a ver lo que es el aductor largo y el extensor corto del pulgar. Después vamos a ver el pasaje del tercer compartimento, que es el extensor largo del pulgar. Entre medio de los dos se va a formar la tabaquera anatómica y en el fondo podemos llegar a ver la arteria radial dando su vuelta y dando su rama para formar los arcos superficiales. Y también vamos a ver los extensores comunes de los dedos, que en este caso estamos viendo el segundo, el tercero y el cuarto. Y así es como vamos a ir haciendo que el paciente nos colabore para poder ir viendo las diferentes estructuras. En cuanto a la región palmar o la región volar, vamos a tener los tendones flexores. Va a estar también formado por un retináculo flexor, que en este caso va a ser ligamento transverso del carpo, y se va a insertar a nivel del radio en el tubérculo del escafoides y en el trapecio, y del lado cubital en la apófisis unciforme del ganchoso, y también puede tener un repliegue sobre el pisiforme. A su vez, vamos a formar un canal por debajo de ese retináculo, un estuche que contiene 10 tendones, y esos 10 tendones van a ser los 8 tendones flexores, que van a ser 4 superficiales y 4 profundos, del segundo al quinto, el tendón del flexor largo del pulgar, que tiene uno propio en una vaina independiente, y el nervio mediano. O sea, son las 10 estructuras que tenemos que ver por debajo de este retináculo extensor en el canal del carpo. E inmediatamente por encima del retináculo extensor y lateralizado hacia cubital tenemos el canal de Bouillon, que va a estar ubicado en sentido volar del carpo, y el suelo está formado por el retináculo y el techo por un ligamento volar. ¿Y qué contiene? Que tenemos que saber, porque es muy importante, la arteria, la vena y el nervio cubital, o sea, todo el paquete vasculonervioso. Ahora, si lo vemos en imágenes, así es como el paciente va a ubicar la mano. Este es el sector donde vamos a estar estudiando, y vamos a tener el escafoides y el pisiforme, o el gancho del ganchoso, dependiendo de cómo ubiquemos el transductor, el retináculo que está marcado con la cabeza de las flechas, y vamos a tener a esta altura el flexor largo del pulgar y después el nervio mediano y las otras 8 estructuras que son los flexores superficiales y profundos. A su vez, acá se delimita el canal de Bouillon con la arteria y el nervio cubital porque la vena está colapsada. No hay que hacer una compresión tan acentuada con el transductor porque hay estructuras vasculares que podemos colapsarlas y dejamos de verlas. Entonces es muy importante no comprimir tanto con el transductor cuando estamos haciendo la evaluación. Esto nosotros vemos, mismo que estamos en un estudio ecográfico en resonancia magnética. Acá está
el gancho del ganchoso, acá está el trapecio, el retináculo, como lo veíamos recién en el estudio ecográfico, el flexor radial del carpo del palmar mayor, el flexor del pulgar y el nervio mediano y las otras 8 estructuras que recién veíamos por estudio ecográfico. Muy importante que para que nosotros debamos identificar las estructuras tienen que ser estructuras homogéneas, con la ecogenicidad conservada y bien delimitada. Su borde tiene que estar bien delimitado. Cada una de las vainas tendinosas está bien delimitada. Y ahora, pasando en este conocimiento de la anatomía normal, ¿cuáles pueden ser las patologías que podamos llegar a tener en la muñeca en cuanto a las estructuras tendinosas? Porque después vamos a ver patología vascular, patología nerviosa, pero la patología tendinosa se va a dividir en estos 4 puntos. Una tenosinovitis que va a ser derrame o engrosamiento de la vaina sinovial con aumento de la vascularización, que no está siempre presente, en el caso que haya un proceso inflamatorio. Más del 80% va a tener aumento de la vascularización, pero podemos tener una tenosinovitis, de nuevo, reciente, de comienzo, que todavía no nos demuestre la vascularización o la hiperemia. Una tendinosis aislada que va a ser alteración de la ecoestructura del tendón, con un aspecto globuloso, se hincha, se inflama este tendón, pero lo que tiene es irregularidad de sus contornos. No podemos delimitar de dónde a dónde empieza y dónde termina. Vamos a tener ruptura parcial, que va a ser la separación intratendinosa, que puede ser un defecto hipo o anecoico del tendón, o una ruptura completa, que va a ser ausencia de la visualización del tendón, y puede haber tenosinovitis asociada en el sector proximal a la ruptura. Ahora, poniendo todo esto en palabras, vamos a verlo en imágenes cómo se ve. Entonces, de nuevo hacemos la misma separación de los tendones extensores y los tendones flexores para la evaluación. Cuando vemos la patología de los tendones extensores, que vamos a evaluar acá el primer compartimento extensor, dijimos que estaba formado por el aductor largo y el extensor corto, y un médico suizo que es cirujano que describió esta patología de la tenosinovitis, por eso le puso el nombre de Kerbein, y vamos a ver que es más frecuente en mujeres de mediana edad y el 30% suele ser bilateral. Se relaciona con el sobreuso, fundamentalmente con trabajadores manuales, ama de casa y con deportes, y estamos viendo una mayor presentación en mamás que son que trabajan o cambian el pañal del bebé. Eso llamamos la patología de las cambiadoras del pañal, porque ese movimiento de pronosupinación constante hace que se inflame los tendones del primer compartimento. ¿Cómo se va a presentar? Con dolor en la zona radial de la muñeca, que se intensifica con la movilidad del pulgar y también con la pronosupinación y con la desviación cubital. ¿Y cómo lo vamos a ver en ecografías? ¿Qué hallazgos vamos a tener? Vamos a tener engrosamiento del retináculo, que el valor normal es hasta 1,5 o 1,7 milímetros, y esto es muy importante que nosotros trabajemos con una imagen que ocupe la mayoría de la pantalla y podamos hacer zoom, donde podamos visualizar muy bien el retináculo que lo está envolviendo. Vamos a ver engrosamiento de los tendones del primer compartimento. La hiperemia puede estar alrededor del 40% de los casos, y vamos a tener derrames que nos separan los dos tendones, que hay veces que podemos visualizar un tabique cuando puede estar inflamado uno o el otro tendón. Pero para que nos quede claro, siempre tenemos que hacer estudios comparativos de nuestros pacientes, porque del otro lado, de donde estamos evaluando el paciente, tenemos la anatomía normal. Entonces, si el paciente tiene el problema del lado derecho y evaluamos y estamos viendo cómo los tendones se encuentran globulosos, han perdido la regularidad de su borde, vemos el líquido que lo está rodeando y el retináculo engrosado, y del lado izquierdo podemos ver lo normal con los dos tendoncitos también pegaditos, los dos, el retináculo normal, y no vemos nada de líquido a su alrededor. Entonces, siempre recordemos que en músculo esquelético tenemos la posibilidad de hacer el estudio comparativo para ver los hallazgos normales de un lado y el patológico del otro. Pasando al segundo compartimento extensor, vamos a tener los tendones extensores radial largo y corto. Hay 3 zonas de conflictos. La primera zona de conflicto, que se llama cruce alto, no la vamos a evaluar nosotros porque eso se encuentra en las uniones de los 2 tercios superiores y el tercio inferior del antebrazo, entonces no la vamos a tener en cuenta para el estudio de la muñeca. Pero sí vamos a tener el cruce bajo, que nos va a dar la segunda zona de conflicto, que está dada por el extensor largo del pulgar cuando cruza la interlínea radiocarpiana. ¿Y cómo se va a manifestar? Con signos de tenosinovitis del segundo compartimento, con engrosamiento tendinoso, pérdida de la morfología del tendón e inflamación.
Y hay un tercer conflicto que se da entre la parte distal de los tendones del primer y segundo radial y un carpo prominente, preferentemente a nivel del hueso ganchoso o la base del segundo y del tercer metacarpiano. Pero veamos cómo se ve el síndrome de entrecruzamiento bajo. Yo estoy teniendo el pasaje del extensor largo del pulgar, tercer compartimento, por encima del primer radial y el segundo radial, segundo compartimento, y cuando pasa, el paciente puede sentir como un crujido, o sentimos también con el transductor algún cierto, digamos, grado de movimiento del transductor, y dejamos toda esta área ahí de inflamación posterior al pasaje o al entrecruzamiento. El paciente refiere como dolor y podemos hacer maniobras también de movilización, de lateralidad hacia cubital o hacia radial para ver si se exacerba el movimiento. Se siente como un crujido que, bueno, hay veces que es audible y hay veces que asusta cuando uno lo escucha, pero son la menor cantidad de los casos. Pasamos al tercer compartimento, que es el extensor largo del pulgar con la patología propia del pulgar. Este tendón es un tendón muy frágil. ¿Por qué? Porque describe un trayecto de bayoneta. Tiene un giro muy acentuado con un ángulo muy agudo para poder pasar hacia el pulgar. Y está retenido por este tubérculo de Lister, que es el que le hace como de pilar para que gire y tome la dirección hacia el pulgar. La rotura es la lesión más típica de este tendón. No tenemos tanto proceso inflamatorio, sino que la rotura es el proceso o la lesión más importante que podemos ver. Y puede estar dada en el contexto de pacientes que cursan con artritis reumatoidea, con traumatismos recurrentes o asociados a fracturas del radio. El atenosinovitis, como les dije, se manifiesta por dolor en el compartimento radial y hay sensación de crepitación en los movimientos del pulgar, pero esto no es lo más frecuente. La rotura es la lesión más frecuente que tiene el tercer compartimento. Este es un paciente que ha tenido un traumatismo. Si vemos una resonancia donde vemos hiperseñal ahí en el radio, vemos que el segundo compartimento tiene líquido y el tercer compartimento también tiene líquido. Buscamos este reparo que siempre dijimos que tenemos que ver, que es el tubérculo de Lister, para saber dónde nos ubicamos. Y al paciente se le realizó una cirugía con una osteodesis a nivel de la apófisis tiroidea del radio, también tenía fractura de los metacarpianos. A las 6 semanas de control vemos que le empieza a doler y no puede levantar más el pulgar. Entonces se le pide un estudio ecográfico y vemos que el extensor largo del pulgar eso es el tendón y ha quedado con todo un proceso inflamatorio con derrame, ha perdido su límite y su morfología normal, y estamos viendo un corte transversal del tendón, y en un corte longitudinal vemos que esto que se ve ahí en hiperecogénico con un ligero cono de sombra posterior es la clavija que se le ha colocado en el paciente, que me está dando un tendón completamente roto en esta zona y globuloso con un polo distal y un polo proximal. Volvemos a un corte transversal y siempre haciendo un estudio comparativo. Estamos viendo el primer radial externo y el segundo radial externo de la mano sana, donde vemos ahí el pasaje del tercer compartimento extensor, y vemos la mano que tiene la patología, que era el caso de la izquierda. Tenemos el primer radial, el segundo radial, y no vemos a esta altura, a donde estaba la clavija, no vemos el extensor largo del pulgar. Entonces tenemos que saber muy bien la anatomía para saber con qué nos estamos encontrando. También podemos llegar a tener un tubérculo de Lister prominente, ese reparo anatómico que tenemos que encontrar, y lo que vemos que nos colapsa el tercer compartimento extensor y nos da un proceso inflamatorio. Este corte se ubica inmediatamente después del pasaje del tubérculo de Lister, y ahí lo estamos viendo. Y acá estamos viendo el hallazgo de resonancia del mismo paciente, que vemos que ha tenido un traumatismo, vemos este tubérculo prominente, y el estudio radiográfico cómo lo delimitaba esta zona, que no se llegaba a ver del estudio comparativo de la otra mano. Pasamos a la patología de los tendones extensores del cuarto y del quinto compartimento. Estos dos los podemos estudiar juntos porque prácticamente están pegaditos unos a los otros. Son el extensor común de los dedos, con el extensor propio del segundo, como dijimos, y el extensor propio del quinto. En estos grupos, la patología más frecuente es la tenosinovitis, que puede ser de origen mecánico, traumático o reumático. Pueden evolucionar a rotura tendinosa, pero tenemos que recordar algo muy importante, que es cuando tenemos déficit del tercer y del cuarto compartimento, puede progresar hacia la rotura, y es lo más frecuente que vemos porque hay un solo tendón extensor para el tercer y el cuarto dedo.
En cambio, para el segundo y el quinto, como estamos diciendo que tenemos el extensor propio del segundo y el extensor propio del quinto, y a su vez tenemos un extensor común, cada uno tiene 2 tendones, entonces por ahí la ruptura puede ser parcial porque el otro tendón sigue funcionando. Eso es muy importante porque la clínica que el paciente nos va a presentar va a ser imposibilidad de realizar la hiperextensión o la extensión máxima, pero porque todavía queda un tendoncito que nos está trabajando. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver el líquido rodeando los tendones extensores, la hiperemia, y en el contexto de un paciente con artritis reumatoidea vemos también cómo tiene líquido en el cuarto, cómo tiene líquido en el segundo, cómo tiene líquido también en la región flexora. O sea, la artritis reumatoidea predispone al derrame muy marcado y a la progresión a la posibilidad de la ruptura. El último de los compartimentos extensores va a ser el sexto compartimento, que va a ser el extensor cubital del carpo, formado por el tendón cubital posterior. Podemos presentar tenosinovitis, tendinosis, rotura espontánea o un atrapamiento. Y ese atrapamiento es porque tiene un retináculo muy chiquito que lo mantiene en su lugar, pero que cuando tenemos algún tipo de trauma localizado en esa zona, podemos hacer que lo atrape y que tenga un proceso inflamatorio por la falta de movilidad de ese tendón. Es la localización más frecuente de tenosinovitis en caso de pacientes con poliartritis que de reciente comienzo. Y el dato más específico de este compartimento tiene una inestabilidad tendinosa muy marcada, que puede llevar a una luxación o una subluxación del tendón cubital posterior. Acá estamos viendo en una serie de imágenes, seguimiento de las mismas imágenes, al paciente le pedimos que realice movimientos también de pronosupinación y de lateralidad hacia cubital, y vemos cómo el tendón cubital que está ubicado en esta zona se va lateralizando hasta llegar a luxarse completamente, y esto le da un proceso inflamatorio al paciente, un tendón bien globuloso que ha perdido su ecogenicidad puntiforme lineal en el interior, y vemos que está rodeada de una importante cantidad de líquido. Y hacemos el estudio de resonancia magnética para la correlación y vemos cómo el tendón ya se encuentra luxado con todo el proceso inflamatorio porque ha sufrido una rotura del retináculo que lo mantenía en su lugar. Habiendo visto toda la patología extensora, pasamos a la patología flexora. La patología flexora, vamos a tener que saber que la tendinopatía del flexor radial del carpo es lo más frecuente que podemos llegar a tener. Este tendón, que es el palmar mayor, discurre en una posición lateral respecto al túnel y se va a insertar en la cara palmar del escafoides y va a llegar hasta la base del segundo metacarpiano. Es como que tiene 2 haces de inserción. Y podemos presentar tenosinovitis, tendinosis, rotura parcial o rotura completa, igual que lo que decíamos de los tendones extensores. Y acá estamos viendo un tendón palmar mayor con el tendón palmar menor a su lado, y todo un proceso de líquido, derrame, rodeándolo con hiperemia muy marcada a su alrededor. Los tendones que discurren por dentro del túnel carpiano, que van a ser el flexor largo del pulgar y los flexores superficiales, o sea, estas 9 estructuras que junto con el nervio mediano forman todas las estructuras que pasan por el canal del carpo, van a tener tendinosis, tenosinovitis, y que pueden llegar a pasar, en muy raros casos, a roturas tendinosas. De nuevo, tenemos que tener en cuenta el contexto del paciente o la historia clínica de artritis reumatoidea, de procesos infecciosos, sobreutilización o postraumático. ¿Y cuál va a ser la manifestación clínica? Dolor, tumefacción o síndrome del túnel carpiano. ¿Cómo vamos a ver la tendinosis o la tendinitis flexora? Estamos viendo ahí el palmar mayor, en esta ubicación el nervio mediano, y todo ese es el del índice, perdón, el flexor del pulgar, y todo el resto de los tendones flexores superficiales y profundos con líquido que los rodea y una hiperemia muy marcada. Siguiendo con la patología de los flexores, podemos tener patología del flexor cubital del carpo, que en este caso va a ser el tendón cubital anterior. Es una patología que se presenta por tendinosis, entesopatía con calcificación, y se da en tenistas y golfistas. Pero lo estamos viendo también en pacientes que están trabajando mucho con el uso de la computadora o el uso de los mouse, donde tienen el apoyo de la región palmar todo el tiempo, y se da esta entesopatía calcificante con la calcificación y el cono de sombra correspondiente bien hiperecogénica. Pasando de la patología de los tendones propiamente dicho, de los extensores y de los flexores, vamos a sumar
alguna otra patología que podamos llegar a encontrar que no nos tiene que asustar cuando lo vemos, que van a ser la patología ósea propiamente dicha, como fuimos viendo recién, articular o la paraarticular. Y vamos a tener que nombrar a los quistes, porque es la segunda causa de tumefacción después del proceso inflamatorio del síndrome del túnel carpiano. Entonces, esta causa frecuente de tumefacción de mano y muñeca van a ser los quistes sinoviales. Y en ecografía aparecen como formaciones redondeadas, bien delimitadas, pueden ser ovaladas o polilobuladas, pueden tener tabiques en su interior, y van a ser anecoicas y a veces podemos llegar a ver un refuerzo acústico posterior. Si tenemos la posibilidad, tenemos que decirle al traumatólogo de dónde se origina esta formación quística. Puede ser del espacio articular o puede ser de la vaina tendinosa. Hacemos la confirmación con resonancia, como estamos viendo un ganglión en una secuencia de ciudad protónica con supresión grasa en un ganglión dorsal, y también estamos viendo otro paciente con un ganglión en la región volar. Siguiendo con la patología articular, vamos a tener la sinovitis, que va a ser la ecografía la que nos permita detectar el engrosamiento sinovial y los derrames de las distintas articulaciones del carpo. Acá estamos viendo un derrame sinovial que, si ustedes se fijan, no tiene la ecogenicidad igual que el quiste o el ganglión que estábamos viendo recién, sino que acá vemos una formación que se ve ligeramente hipoecogénica en relación a lo que veíamos del resto del tejido graso, y puede tener hiperemia acentuada. Y acá estamos viendo a la altura de un metacarpiano, que sería el cuarto y el quinto, cómo está el tendón flexor superficial y el profundo rodeado de un importante derrame tanto del cuarto como del quinto. También lo podemos ver en el contexto de pacientes de artritis reumatoide. Y la patología nerviosa, vamos a tener que saber que existe en el nervio mediano, el estudio del nervio radial y del nervio cubital. La ecografía nos permite precisar el sitio exacto y la extensión de la lesión. En esto no podamos confundirnos porque tenemos que decirle al médico que solicita este estudio de dónde a dónde comienza y dónde termina la lesión y qué tipo de lesión podemos encontrar. ¿Cuál va a ser la patología que vamos a encontrar por excelencia? El atrapamiento del nervio mediano o el síndrome del túnel carpiano. Las últimas revisiones bibliográficas del 2018-2019 hablan de que cuando tenemos más de 10 milímetros de área al cuadrado, estamos enfrente de una patología inflamatoria de este nervio, pero arriba de los 12 milímetros cuadrados ya tenemos un 99% de sensibilidad de que ese nervio está atrapado, si no ha sufrido ningún tipo de cirugía. Si el paciente ha tenido una cirugía, hablamos de que ese nervio mediano puede encontrarse entre 2 y 15 milímetros y saber que todavía está normal porque ha tenido la cirugía previa. Pero si vemos que tiene alteración en la ecogenicidad, este patrón puntiforme que presenta en todas las estructuras nerviosas y todas las líneas en el eje longitudinal, si vemos que hay alguna alteración, también tenemos que nombrarla y describirla en nuestro estudio ecográfico. Entonces, el aumento del tamaño del nervio mediano es lo que vamos a ver en el síndrome del túnel, con un abombamiento palmar del retináculo. Lo levanta y lo empuja. Y este síndrome del túnel carpiano, bueno, es la neuropatía periférica por atrapamiento más común de la extremidad superior, como dijimos en la comparación del nervio mediano, más frecuente en el sexo femenino, pero ya prácticamente se está igualando y de la mano dominante, y tenemos que saber la historia clínica del paciente, de artritis reumatoidea, sinovitis, diabético, amiloidótico, hipotiroidismo. El embarazo también puede hacer que aumente de tamaño el nervio mediano sin tener un atrapamiento muy marcado, y puede haber lesiones ocupantes de espacios como gangliones, lipomas, neurofibromas o tumor de células gigantes que también nos den un atrapamiento propiamente dicho. Otra de las patologías de las estructuras nerviosas van a ser los tumores, y vamos a tener, el principal tumor va a ser el schwannoma, y cómo lo vamos a identificar como una tumefacción fusiforme, que nosotros podemos seguir sin que se pierda, delimitamos muy bien la continuidad hacia proximal y hacia distal de la tumoración. Pueden tener marcada vascularización al Doppler, y tenemos que hacer la evaluación porque el paciente refiere el dolor puntual en la zona donde tiene la tumoración. Tiene un síndrome o un examen físico que se llama TINEL positivo en esa zona, y el paciente viene y nos dice, a mí me duele puntualmente ahí, y nosotros tenemos que ir a buscar con el transductor en esa zona. En cuanto a las estructuras vasculares, yo no me voy a meter con todas las estructuras vasculares de la muñeca, pero sí tenemos que saber que también las que pueden hacer un proceso inflamatorio del nervio mediano, tienen que saber que hay una arteria que se llama mediana persistente, que
que alrededor de los 18 años desaparece por completo, se reduce completamente su tamaño, pero hay otros pacientes donde queda permeable y puede hacer, en caso de traumatismos, una trombosis de esa arteria y dar una patología del nervio mediano por atrapamiento. En este caso estamos viendo una trombosis de la arteria con el nervio mediano de morfología bífida y que el paciente tiene síndrome del túnel carpiano. Y acá estamos viendo la correlación con resonancia magnética. A este paciente se le realizó una cirugía donde se sacó la trombosis, se clipó la arteria, donde estamos viendo el clip en esa zona en un corte longitudinal, y en un corte transversal ya no vemos la trombosis y vemos el nervio mediano que todavía se encuentra un poquito inflamado, pero el paciente ya no tenía el sufrimiento porque no tenía la compresión. Y por último de la muñeca vamos a hablar de los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños pueden ubicarse en cualquier parte del cuerpo y con el estudio ecográfico lo vamos a ver de similares características, nos toque donde nos toque. En este caso era sobre la región cubital y estamos viendo la presencia del cuerpo extraño. Es una zona difícil de explorar porque tenemos que ubicar el transductor y acá estábamos poniéndolo perpendicular al cúbito, pero en el eje longitudinal del cuerpo extraño, en una espina. Acá lo estamos viendo en un corte transversal, cómo tiene todo el proceso inflamatorio a su alrededor y cómo tiene la marcada hiperemia y vascularización debido al proceso inflamatorio y posiblemente infeccioso. Dejando la muñeca de lado y pasando a la mano, de nuevo volvemos con el mismo sistema, vamos a ver los reparos óseos, la anatomía primero, normal, y después la patología. Ya hablamos de los huesitos del carpo, tenemos que saber que están los 5 metacarpianos, primera y segunda falange del primer dedo, y de la primera a la tercera falange del segundo al quinto. Cada uno con su articulación metacarpofalángica, interfalángica proximal e interfalángica distal, y también la carpo-metacarpiana. Vamos a saber que cada uno de los 5 dedos está estabilizado por ligamentos colaterales, hacia lateral y hacia medial, radial y cubital, que refuerzan y permiten que esa cápsula tenga unos engrosamientos y que no tengamos luxaciones o subluxaciones de estas estructuras. ¿Y dónde van a estar? En las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángica proximal y distal. A su vez, estos ligamentos sobre la región volar tienen una placa, un engrosamiento fibrocartilaginoso que permiten que se mantenga homogéneo y que si no se lateralice ni hacia medial ni hacia lateral, y va a ser esta placa volar, muy importante que podamos identificarla. Se logra ver, podemos estudiarla con ecografía y tenemos que hacer un entrenamiento muy importante para poder visualizarla. Lo une a ambos lados los ligamentos colaterales y proporciona mayor estabilidad a la articulación. Y tenemos que hacer un paréntesis al dedo pulgar porque este pulgar tiene una anatomía más compleja que el resto de los dedos y vamos a tener que este ligamento colateral radial, igual que los otros que tienen los dedos, es el más débil. Y el ligamento colateral cubital es el principal estabilizador de la articulación metacarpofalángica. Y es el que con mayor frecuencia se lesiona. Y la lesión puede ir desde una distensión capsular, una lesión del ligamento, o una lesión con interposición, que ya vamos a ver un poquito más adelante, que nos va a dar un pulgar que se llama del guardabosque o del esquiador, porque queda en la posición como si estuviéramos agarrando el palo del esquí, porque queda la apertura de la mano. Esta es la anatomía especializada que tiene el dedo pulgar. Tenemos esta aponeurosis de un músculo que está en la región tenar, que lo que hace es insertarse y darle mayor estabilidad. Y eso que se ve ahí, que es el ligamento colateral cubital, que está por debajo de la aponeurosis. Muy importante que sepamos que existe ese ligamento y la aponeurosis. Porque en un segundito ya vamos a ver la patología específica del dedo pulgar. En cuanto a la región flexora, vamos a tener que saber que está formado por tendones flexores superficiales y profundos, los mismos que vimos que estaban en la región de la muñeca. Cada dedo tiene sus tendones y van a estar sujetados por un sistema de poleas. Estas poleas van a ser anulares o transversales, dependiendo de dónde las estudiemos, y también tienen fibras cruzadas, que son las poleas cruzadas o cruciformes. La más importante es la polea A1, que está a nivel de la cabeza del metacarpiano, y después tenemos las siguientes poleas que nos van a mantener en su estuche a los tendones flexores. Los tendones flexores son superficial y profundo, pero tenemos que saber que tienen una disposición muy particular que a nivel de la cabeza del meta estoy viendo el superficial arriba y el profundo abajo, pero después pasa a ser el superficial un tendón que es perforado por un tendón que es perforante, que es el profundo. Entonces a la altura de F1, la primera falange de todos los dedos,
pasa esto que el tendón profundo pasa a ser el más superficial, por más de que el nombre siga siendo profundo. Muy importante para la evaluación porque la clínica de la patología de uno y del otro son diferentes. Acá es el estudio ecográfico, ¿cómo lo vamos a ver? Acá tengo la falange, la primera falange, la segunda y la tercera, y cómo estamos viendo el pasaje de los tendones, que si nosotros no hacemos un estudio en cortes transversales, es muy difícil que nosotros podamos diferenciar uno del otro. ¿Y a qué voy con los cortes transversales? Si acá estamos viendo la cabeza del metacarpiano, la primera falange, la segunda y la tercera, y estas líneas nos van a marcar cómo se están moviendo esos tendones flexores. Dijimos que el superficial a la altura de la cabeza estaba arriba y el profundo abajo. Cuando empezamos la base de F1, adoptan esta disposición, el superficial se desdobla para poder ser perforado por el profundo. A esta altura, ya llegando al extremo distal de F1, tenemos una disposición que el superficial engloba al profundo, y a la base de F2 ya el superficial pasó abajo y el profundo pasó arriba, y en la base de F3 ya solamente tenemos flexor profundo. Muy importante que sepamos esta anatomía. ¿Cuál va a ser la patología de esas estructuras flexoras? La tenosinovitis y las roturas. La tenosinovitis en el contexto de una artritis reumatoidea, de un proceso infeccioso, microtraumatismo, o sea, lo mismo que vemos en la muñeca. ¿Y qué vamos a ver en el estudio ecográfico? Derrame peritendinoso, engrosamiento de la vaina sinovial e hiperemia con el estudio de Doppler. Y la rotura es la pérdida focal de aspecto fibrilar del tendón. Vamos a mostrar ejemplos. Vamos a tener tenosinovitis con los tendones flexores, no comprimir mucho con el transductor porque a lo mejor no podemos diferenciarlo. Acá estamos a la altura de la cabeza del meta y estamos viendo todo el proceso del derrame que lo rodea asociado a la hiperemia. Y hacemos un corte transversal y vemos el tendón del cuarto y del quinto dedo, superficial, profundo y el derrame asociado. Entonces, si ponemos el mismo gráfico que veíamos recién, ¿dónde estaría ubicada esta patología? En esta zona, donde estamos viendo el superficial y el profundo. Eso en el caso de un proceso inflamatorio. En el caso de una rotura parcial, por ejemplo, estamos a esta altura ya, porque el tendón profundo está en el medio y el superficial ya está dividido en dos. Este es el cuarto dedo, como lo estamos viendo, y este es el quinto dedo, que era el dedo con el problema. Solamente vemos la bandeleta sagital del tendón superficial y toda la que es la otra bandeleta sagital y el profundo están rotos en forma parcial. Y en el eje longitudinal también lo podemos ver cómo está roto la bandeleta, por lo menos superficial. Y en el caso de una rotura completa, vemos discontinuidad completa del tendón. Viene el tendón que acá se rompieron los dos, tanto superficial como profundo, el paciente no puede flexionar absolutamente nada, y estamos viendo cómo se ve la rotura con la discontinuidad. Tenemos que medir de cabo a cabo cuánto mide la discontinuidad, dónde es la ubicación, y hacer el estudio comparativo del segundo dedo a nivel de la segunda falange y del tercer dedo que lo tenemos inmediatamente al lado, no hace falta que nos crucemos a la otra mano, de cómo se ve en la segunda falange. Esta rotura completa que había tenido el paciente había sido con un corte, con una cuchilla, y el paciente también sentía un dolor muy marcado, como un TINEL positivo, un dolor neurítico en esa zona, y podemos hacer el hallazgo, o podemos, digamos, sugerirle al traumatólogo que vemos una estructura redondita que no se modifica si la comprimimos. A veces puede estar con hiperemia acentuada también, y que lo podamos interpretar como un neuroma de la bandeleta, tanto lateral como medial. Otra de las patologías de las poleas van a ser los dedos en resortes. El paciente, al flexionar o tratar de extender activamente los dedos, va a tener un chasquido doloroso. Hay veces que está imposibilitado, hasta que uno no le realice una ayuda, no puede hiperextender el dedo. Ese conflicto se da entre el tendón flexor y principalmente la polea A1, pero podemos verla de alguna de las otras poleas. Es más frecuente en mujeres, en el dedo pulgar, en el medio o en el anular, y principalmente de la mano dominante. Y acá estamos viendo la cabeza del meta, la base de F1, los tendones flexores, y ahí el engrosamiento de la polea porque era focalizado. Hay quistes paratendinosos que también pueden producir obstrucción y no nos permiten la flexión o la extensión, y acá estamos viendo un quiste peritendinoso alrededor de los tendones flexores, y un estudio por resonancia magnética también, otro quiste que está comprimiendo
en forma muy importante y miren cómo también ya está empezando a haber un proceso inflamatorio alrededor de los tendones flexores. Esa fue la parte de las estructuras flexoras. Ahora pasamos a la parte de las estructuras extensoras. Tenemos que saber que hay un solo tendón extensor que se va a dividir. Y ese tendón extensor está sujeto, está contenido por un capuchón extensor que se encuentra en la articulación, a la altura de la articulación metacarpofalángica. A su vez, ese capuchón tiene bandas sagitales, pero también tiene engrosamientos que lo van a dar los músculos interóseos y lumbricales. Y vamos a tener esta disposición de que el tendón extensor hasta la altura de la articulación metacarpofalángica es uno solo, y después se va a dividir en una bandeleta central que se va a insertar en F2, y dos bandeletas laterales que van a ir a insertarse en la base de F3. Lo mismo estamos viendo en este gráfico, en el sector ahí medio tenemos el tendón todavía en su conjunto, se abre la bandeleta central, las dos bandeletas laterales, y se unen al final en un tendón conjunto terminal único, que es la inserción en la base de F3. Es lo mismo que estábamos diciendo, que tiene una cintilla, una bandeleta central y dos laterales. Acá tenemos otro gráfico, un corte anatómico con la disposición, donde tenemos este capuchón muy importante que está reforzado por los músculos lumbricales y los interóseos, y después la bandeleta central hasta la base de F2 y las bandeletas laterales hasta la base de F3. ¿Cómo lo vamos a ver en el estudio ecográfico? Vemos una imagen en el eje longitudinal continua, que no tiene nada de líquido, que lo mantenemos muy bien en su vaina y no vemos ningún tipo de alteración. Y lo vemos en un corte, axial o transversal, estamos viendo ya a la altura de la base de la primer falange como una bandeleta central y dos bandeletas laterales. Ese es el estudio ecográfico del paciente con el longitudinal y en transversal. ¿Cómo va a ser la misma interpretación por resonancia en el mismo corte? Este es un paciente distinto, no es este que estamos viendo acá, pero tenemos una bandeleta central y dos bandeletas laterales, y en este caso el paciente había sufrido un traumatismo donde tiene rotura de la bandeleta central y han quedado las dos laterales. Siempre también cuando hacemos resonancia tratar de abarcar dos estructuras que sean normal o una estructura que sea normal para poder hacer la interpretación de la patológica. La placa volar, que era esta que dijimos que estaba en esta base de la articulación metacarpofalángica, es un reforzamiento de esos músculos que tenemos a nivel interóseo y de los músculos lumbricales. Volvemos a ver la bandeleta central y las dos bandeletas laterales. ¿Cuál va a ser la patología más frecuente de la patología extensora? Va a ser la rotura, no va a ser tanto el proceso inflamatorio, porque es un tendón que está muy superficial. Vamos a ver la zona que cambia la ecogenicidad, o que lo vemos completamente anecoico o hipoecoico, ya no estamos viendo el tendón. Le hacemos la correlación con la resonancia magnética, donde vemos la bandeleta central, la bandeleta lateral, y vemos ausencia de esta bandeleta lateral o una rotura parcial. Lo vemos en un corte coronal de la resonancia, donde está la central, donde está la lateral de este lado, y está rota la lateral de la región cubital, y la pieza quirúrgica, o en este caso la cirugía, como nos demostraba que estaba perforada la parte de la bandeleta lateral. Otra patología muy frecuente en la zona de los dedos, podemos tener el mallet finger, que puede ser un mallet finger tendinoso únicamente, u óseo cuando afecta la inserción de los tendones extensores en ese tendón conjunto distal. Puede estar causado por la rotura insercional del tendón, que va a caracterizar por la caída del dedo. El paciente viene a la consulta con el dedo completamente caído en la articulación interfalángica distal. También puede estar asociado, como les dije, a una fractura donde vamos a ver la avulsión ósea. Puede ser la causa una lesión abierta con elementos cortantes o un aplastamiento, pero lo más frecuente es un traumatismo en la punta del dedo con alguna pelota o algún objeto que nos golpea en la punta del dedo. Y clínicamente tenemos la punta del dedo caído, que es entre la articulación interfalángica distal, imposibilidad de extenderlo activamente, sí lo podemos realizar en forma pasiva nosotros para acercar los dos cabos. Esto es cómo se ve el paciente, cómo viene clínicamente, qué es lo que ha ocurrido, se ha roto el tendón, y cuando tiene un compromiso óseo o una fractura de la base, hay una avulsión ósea y lo importante edema ahí de partes blandas. ¿Cómo lo vamos a ver en el estudio ecográfico? Lo vamos a ver con la base de F3 y la avulsión ósea, que es lo mismo que estábamos viendo ahí en esta zona.
Otra de las patologías de los tendones extensores va a ser la luxación, porque hay rotura del capuchón que lo mantiene, principalmente a nivel de la articulación metacarpofalángica. Vamos a tener un tendón que se lo encuentra globuloso, con una importante cantidad de líquidos alrededor e hiperemia acentuada. Y si al paciente le hacemos cerrar el puño, o sea que cierre los dedos, lo flexione los dedos, el tendón que debería estar en esta ubicación se cae hacia cubital en este caso, lo tira, de este lado está roto, entonces la parte sana lo tira y hace que se caiga el tendón extensor. Vamos a pasar ahora, como les dije, el pulgar tiene su patología propia, es una patología muy especializada porque tenemos que saber lo que estamos buscando y tenemos que saber cómo es la anatomía de esta articulación metacarpofalángica. Es debido a una hiperaducción forzada o hiperextensión del primer dedo, y puede ser con lesión en la inserción del ligamento con o sin avulsión, o sea, puede tener o no desprendimiento óseo. Y hay una patología muy importante, ¿por qué? Porque es quirúrgica, necesita sí o sí una reparación con una cirugía, porque no va a consolidar esa avulsión, esa rotura, si no se hace una cirugía. Se llama lesión de Stener por quien la describió, y es una rotura completa del ligamento colateral cubital con desplazamiento e interposición de la aponeurosis del pulgar. Esto es lo que estamos viendo. Esta es la aponeurosis del pulgar, es el ligamento colateral cubital. Cuando el paciente sufre una hiperaducción, gira hacia este lado del pulgar, rompe el ligamento, y cuando vuelve se interpone la aponeurosis y no va a dejar que nunca cicatrice por esta interposición. Entonces, esto necesita una cirugía y nosotros debemos decirle a nuestro médico traumatólogo o con médico radiólogo, debemos informar esta lesión porque es quirúrgica sí o sí. Vamos a tener la aponeurosis del aductor con una angulación radial, la rotura, que hay veces que tenemos una rotura sola, sin interposición, pero cuando se interpone la aponeurosis, la lesión de Stener y es quirúrgica sí o sí. ¿Cómo lo vamos a ver con el estudio de ecografía? Nosotros tenemos la articulación metacarpofalángica de la región cubital, estamos viendo el ligamento colateral cubital. Si al paciente, otro que nos consulta, con dolor en esa zona, en reposo, ya vemos que hay una diferencia y le hacemos una maniobra de estrés, o sea, lateralizamos nosotros la articulación metacarpofalángica, el paciente va a sentir dolor, se nos va a abrir, va a tener una hiperlaxitud en esa zona, y podemos interpretarlo como una distensión o como una ruptura dependiendo de la cantidad de líquido que veamos. Pero si nosotros, el paciente ya se nos presenta con esto, o nosotros en el estrés vemos que se nos genera este espacio vacío, con esto que nosotros le llamamos como si fuera de un badajo de campana o de un yo-yo, depende de la bibliografía que leamos, estamos enfrente de una lesión de Stener porque el tendón no está volviendo a su lugar debido a la interposición de la aponeurosis, y esto es quirúrgico sí o sí. Tenemos que decirle al traumatólogo e informarle que está lesionado con la interposición para que pueda ir a cirugía ese paciente. Este es el estudio por resonancia magnética, también cómo lo podemos caracterizar, donde estamos viendo el ligamento colateral cubital, acá está viniendo la aponeurosis, que es eso que se ve ligeramente un poquito más hiperintenso que el resto de las estructuras ligamentarias que no tienen nada de líquido, por eso se los ve hipointensos, y acá está interpuesto y no va a volver nunca a su lugar. Otras afecciones que podemos llegar a encontrar, y esto es con lo último que terminamos, pueden ser cuerpos extraños que se van a ver exactamente igual que como vimos en la muñeca, se ven estructuras lineales, hiperecogénicas, con un importante edema a su alrededor, que puede ser hiperémico también esto si ponemos el Doppler, lo vamos a ver en un corte transversal. Podemos encontrar enfermedades de Dupuytren, muy frecuentes en pacientes diabéticos, o con enfermedad digamos, como del colesterol, alteraciones del colesterol, que va a ser una fibromatosis palmar, ahí en la región hipotenar, como estamos viendo esto, que también hay veces que cuando está muy inflamado puede tener hiperemia. Podemos tener tumores, diferentes tipos de tumores, pero los dos más frecuentes que sí tenemos que tener presente van a ser esta estructura que está pegado a F3, y acá estamos teniendo la uña, entonces va a ser un tumor glómico, que lo estamos viendo ahí en esa zona, y después lo confirmamos con la uña en esta zona, la falange, y ahí el tumor glómico. Y un tumor que es muy frecuente también en las extremidades, que es el tumor de células gigantes, que lo que tiene de característico es que no tiene tanta vascularización. Este tumor de células gigantes no es el mismo que vemos en el hueso, sino que se llama extraóseo, y se da por engrosamiento de las vainas sinoviales. Muy rápido fue esto, todo un repaso de lo que tenemos que saber de la mano y de la muñeca, de la anatomía normal y de las principales patologías.
Yo no trabajo solo, somos 6 los médicos que hacemos diagnóstico por imágenes del área de músculo esquelético. Varias de las imágenes que están acá han sido aportadas por ellos, que son junto con el doctor Diego Cabral, Mauricio Senclusen, Ramón Sanz, Leopoldo Gijena y la nueva flamante incorporación de Agustina Guarde. Trabajamos en el área de músculo esquelético y todos hemos aportado para la formación de esta clase. Y bueno, eso, Pablo, es todo. Vamos a ver el tema de las preguntas. Espero no haber ido muy rápido. Excelente, Rodrigo. Digamos, muy buena presentación. Felicitaciones. Ha sido sumamente claro, porque la única consulta que tenemos, digamos, me parece que es más una consulta, una pregunta, digamos, por una inquietud, más que por una cuestión clínica relacionada a la presentación. Dice, buenas tardes, ¿qué tan frecuente observan la patología en colegas que realizan muchas ultrasonografías diarias? Bueno, eso depende de dónde trabaje cada uno, ¿no? Obviamente, como yo les dije, yo estoy en un centro que es, la mayoría de los pacientes que tenemos son traumatológicos, tenemos mucha derivación de accidentes, tenemos derivación de accidentes de las ART, o sea, tenemos mucha patología, por eso nosotros la frecuencia que tenemos es bastante más alta que en cualquier otro lado que se pueda llegar a realizar un estudio ecográfico. Claro. Bueno, te sumo una consulta personal, digamos. Sí. Para el diagnóstico de estas estructuras superficiales, ¿qué tan importante fue para ustedes la aparición de los transductores de alta frecuencia? Bueno, eso creo que cuando yo empecé la charla lo nombré, para nosotros ha cambiado muchísimo la disposición de los transductores de alta frecuencia, y no solo eso, sino del tamaño que tiene un transductor de alta frecuencia y la morfología, porque antes trabajábamos con los famosos palos de hockey o los famosos transductores en T, pero era muy difícil de manipularlos. En cambio, al tener el transductor que nos ofrece Minra, y bueno, en el caso nuestro del Resona 7, al tener un transductor que tiene la misma morfología que los otros transductores, sino que tiene un ancho de banda de hasta 3 centímetros, nosotros la maleabilidad que tiene ese transductor es muy buena y podemos trabajar en áreas muy chiquititas y podemos llegar a un diagnóstico muy bueno. Y la capacidad de resolución de esos transductores, digamos que es muy alta, ¿te obliga a tener la misma correlación con resonancia que tenías antes o ahora a partir de un diagnóstico más claro, digamos, podés evitar la necesidad de correlacionar, digamos, con resonancia? Mirá, nos llevó a hacer un entrenamiento muy importante de lo que veíamos con estos transductores, porque como te digo, o sea, ahora pasamos de ver piel con el engrosamiento dérmico, con lo que se ve en la hipodermis, y hasta podemos ver uña, podemos ver todo lo que uno quiere estudiar de partes blandas, y nos llevó a ver, digamos, a estudiar cómo se veía eso mismo que estábamos viendo en ecografía, en otras áreas del cuerpo, cómo se veía por resonancia magnética. Entonces tuvimos que hacer un entrenamiento para poder asimilar lo que estábamos encontrando. Ahí nos pregunta uno, Rodrigo Sosa, de qué frecuencia estamos hablando con ese traductor. Es hasta 20, de 5 a 20 MHz, pero modificando un poquito los valores podemos llegar hasta 22, 23 MHz. O sea que tiene una definición impresionante, con una penetración de hasta 3, 4, 5 centímetros, dependiendo de lo que estemos estudiando. Ahí usás alguna, digamos, alguna técnica en especial, digamos, en el sentido de disponer, digamos, de alguna capa de gel, hacer una presión muy gentil con el transductor, muy suave. Bueno, vos lo Tenés que dijiste, tener cuidado. la capa de gel, bañarlo en gel a los pacientes, por más de que nosotros estemos haciendo una ecografía de una estructura muy chiquitita, cuando uno hace su residencia en una formación, el único momento que tapamos de gel era una paciente embarazada, pero hoy nosotros, los pacientes que le hacemos estudio de las manos, las muñecas o de cualquier otra estructura, los llenamos de gel y también hacemos exactamente lo mismo, sin hacer tanta compresión con el transductor. Y la capa de gel es importantísima, porque nosotros podemos ver, como te digo, desde la piel con un engrosamiento hasta las estructuras óseas con la definición. Podemos hablarte de que hay una fractura por estrés, una irregularidad en la cortical. O sea, importantísimo la capa de gel y la compresión que hacemos con el transductor. Bien, bueno, sigo con las preguntas. Te consultan por importancia y hallazgo de la ecografía y el Doppler en artritis reumatoidea.
Bueno, nosotros tenemos acá en nuestro servicio un protocolo junto con los reumatólogos que hacemos el estudio de la patología reumatoidea. Hacemos el estudio primero del carpo y vamos viendo, diferenciamos obviamente como están en todos los artículos, si tengo la inflamación en el carpo proximal o en el carpo distal, sea la primera o la segunda fila. Después hacemos el estudio de las estructuras metacarpofalángicas sobre la región extensora, las articulaciones interfalángicas también del lado extensor, y después damos vuelta a la mano del paciente y hacemos lo mismo todo de la región flexora. Eso hacemos cuando es un estudio que es la primera vez que estudiamos al paciente. Después podemos hacer, cuando es un control, un estudio que si nos piden focalizado del problema, si es en el carpo, si es en alguno de los dedos puntualmente, o hacemos también un estudio de nuevo exhaustivo de todas las articulaciones y de todos los tendones, tanto extensores como flexores. Una de las maniobras muy buenas que también tenemos es poder hacer la medición del cartílago articular en la articulación metacarpofalángica, que es algo que también nos permite este transductor, y le hacemos al paciente cerrar el puño y ubicando el transductor en eje transversal a la articulación metacarpofalángica podemos ver el engrosamiento del cartílago o el afinamiento del cartílago de la articulación metacarpofalángica, que puede ser predictor para la patología ósea, no tanto de sinovial o articular, sino que eso nos va a ir hablando de cómo va evolucionando. Perfecto. El doctor Emiliano Roseto te consulta. En la lesión de Stener, dice, ¿recomienda solo ecografía o eco y resonancia? Si uno está entrenado, ya ha visto varias lesiones de Stener y se siente confiado en lo que está viendo, nosotros con ecografía la mayoría de las veces lo confirmamos. No hace falta que pase resonancia. Pero si uno tiene dudas, porque es un paciente que es hiperlaxo, nos llama la atención y no podemos hacer la lateralización en el examen ecográfico, el paciente está muy dolorido y nos quedan dudas, podemos pasar a la resonancia, que en el caso nuestro lo podemos hacer o con antena dedicada a muñeca o con una microbobina ahí para la zona, pero nosotros la mayoría de las veces no hacemos resonancia, solamente hacemos el estudio ecográfico. Perfecto. El doctor Fabián Güede te consulta. Buenas tardes, doctor. Dice, ¿en qué caso específico la ecografía se complementa con resonancia magnética? Bueno, eso vamos lo mismo que lo anterior. O sea, si uno tiene entrenamiento importante con el conocimiento de la anatomía normal, el conocimiento de la patología, la mayoría de las veces no nos hace falta resonancia. O sea, lo que por ahí hacemos, bueno, en una forma de educación podemos hacer la resonancia, o cuando nos queda alguna duda de patología o queremos ser más puntual con el diagnóstico que estamos haciendo. Pero si uno tiene un entrenamiento importante en ecografía y más que nada en partes pequeñas, no hace falta pasar a la resonancia. Perfecto. Y por último, la doctora Otilia Avedaño Vargas te consulta, dice, según su experiencia, ¿cuál es la patología más frecuente que vio cuando el pulgar se luxa? Extensión forzada. ¿Qué estructuras se ven más comprometidas? Bueno, en esto, Otilia, tenemos que saber hacia dónde ha sido la luxación, porque nosotros podemos tener luxación hacia lateral o luxación hacia volar o dorsal. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque cuando se luxa hacia dorsal, lo que tenemos es una marcada distensión capsular, que podemos tener ruptura de la estructura de la cápsula. Pero si tenemos una hiperextensión hacia radial, que sería la hiperextensión de la que hablamos de la lesión de Stener, lo que vamos a tener es el pasaje de distensión primero, la rotura del ligamento colateral cubital y la rotura con la interposición, que eso va a ser la lesión de Stener. Entonces, dependiendo de hacia dónde se luxe, lo importante que tenemos que saber cómo fue la cinemática del traumatismo o de la luxación para ver qué tenemos que ir a buscar nosotros. Bueno, una última consulta que se sumó. El doctor Federico García te consulta si utilizan bolsas con aguas interpuestas para facilitar la transmisión del ultrasonido. No, yo por lo menos, y bueno, tampoco en el equipo que nosotros trabajamos, no hemos utilizado bolsas para la transmisión. Sí, como les digo, es una importante capa de gel. No hay que tener problemas en taparlo a la mano o la muñeca de gel del paciente y en todo lo que estudiemos en músculo esquelético, porque nadie nos va a cobrar ese gel. Entonces tenemos que utilizarlo y poder ver muy bien las estructuras que nosotros queremos buscar. Perfecto. Bueno, estamos cumpliendo con el horario. Recuerden a todos que esta charla va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, en Digimed Ultrasonido, y no dejen de
unirse a nuestro Facebook, que es el lugar donde publicamos las próximas charlas y los avisos de las próximas charlas que vamos a tener. Doctor Re, Rodrigo, digamos una vez más agradecerte, y en nombre tuyo te pido que hagas extensivo, digamos, al resto del grupo del Departamento de Músculo Esquelético. Eventualmente, si aparece alguna nueva consulta, si nos permitís, le pondré a disposición, digamos, tu correo. Sí, mirá, acá está, Pablo, mi correo, y no tengo ningún problema en, digamos, de las consultas por correo. Yo quiero agradecerte a vos, en nombre tuyo, obviamente, a Digimed y a Minray. Nosotros somos bastante insistentes cuando necesitamos algo de nuestro equipo y tenemos una respuesta muy importante. Los tenemos el mismo día o al otro día encima nuestro para corregirnos la falla que tenemos o algo, así que bueno, la respuesta de ustedes para nosotros también es muy buena, y eso es algo que es digno de agradecerle a ustedes. Bueno, una vez más, gracias a todos los participantes y seguimos en contacto. Gracias. Bueno, nos vemos, Pablo. Chao, chao. Adiós, hasta luego.